del primer tema que lo mandé la semana pasada, que es sobre la historia oral y la historia escrita. ¿Okay? El día miércoles, o sea, mañana, les voy a mandar el tema 2, que siempre es la continuación del tema de la historia. De las ciencias auxiliares de la historia vamos a hablar. Pero eso es mañana, para que lo hagan y el viernes lo entreguen, y ese tema que envíe mañana lo vamos a ver el próximo martes. ¿Okay? Entonces, hoy les voy a explicar bien detenidamente esto de la historia oral y la historia escrita. Entonces, para que ustedes pongan atención y cualquier inquietud que tengan, pueden utilizar, levantar la manito que aparece ahí la opción en Zoom, y yo les doy la palabra para que ustedes preguntan o digan lo que quieren decir. Ahora bien, con respecto al tema entonces de la historia oral y la historia escrita, hay que tener claro que en tercer parcial, según lo que nos dice el gobierno, que tenemos que darle clase a la Secretaría de Educación, es la historia, sobre todo la historia de América. Porque miren, los contenidos de sociales se dividen en el tercer ciclo, o sea, en séptimo, octavo y noveno. Se dividen en séptimo, es para hablar de Honduras, de la geografía y de la historia de Honduras. En octavo es para hablar de la geografía y la historia de América. Y noveno es para hablar de la geografía y la historia global del planeta, del mundo, de todos los continentes. Entonces nosotros nos vamos a ir enfocando a América. Pero ahorita, como la clase es la introducción sobre toda la historia, estamos hablando de la historia en general. La palabra historia es de origen griego. Los griegos fueron los que crearon las ciencias que conocemos actualmente, tienen origen griego, porque ellos, ahí en Grecia es la cuna de la civilización occidental. Ahí surge la filosofía y surge la ciencia, la historia, la geología, la geografía. Ahí surgen la medicina, la lógica, la matemática. O sea, las ciencias tienen origen griego porque una civilización que heredó de otras civilizaciones anteriores el conocimiento y lo llevó a otro nivel. Y nosotros le debemos a ellos, a los griegos, la ciencia. Ahora bien, el término historia significa en griego inquirir, preguntar. O sea que los historiadores tratan de encontrar respuestas a qué fue lo que pasó en el pasado, pero no solo el qué, sino el por qué. Y hacer análisis de por qué en el pasado se tomaron ciertas decisiones los humanos, porque recuerden que la historia es la historia de la humanidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué los humanos se encaminaron en tal proceso? La historia... Ahí tiene que hablar detrás de él. La historia es la ciencia... La historia es la ciencia social que permite a las personas conocer hechos y acontecimientos ocurridos a lo largo de todo el tiempo. Ahora bien, hablamos de que es una ciencia social. ¿Por qué? Porque hay otras ciencias que son ciencias naturales y hay otras ciencias que son ciencias exactas. ¿Okay? Entonces hay que saber definir dónde está ubicada la historia en las ciencias. Están las ciencias naturales como la química, la biología, la física, la astronomía. Están las ciencias exactas como la matemática y la lógica, y están las ciencias sociales como la historia, la economía, la filosofía, la geografía, que son un grupo aparte, y la historia forma parte de ese grupo de la ciencia social. La idea de la historia entonces es conocer y comprender los hechos de la realidad ocurridos a lo largo del tiempo, principalmente los que tienen que ver con el ser humano y con la sociedad, los hechos importantes. ¿Okay? Los hechos importantes, y ver cómo han venido evolucionando las sociedades en sus costumbres, en su sensibilidad, en sus ideas y en todo en general, en su cultura. Entonces, al conjunto de conocimientos que se producen en un mismo tiempo, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, cuando se inventó la historia, todo lo que pasó en el siglo V antes de Cristo, a eso se le llama sincronía, porque ocurrieron muchas cosas en el siglo V antes de Cristo. ¿Okay? Ahí también surgió la filosofía, ahí también ocurrió la guerra de Maratón entre los atenienses con los espartanos. Entonces, hubo muchas cosas que ocurrieron ahí en el siglo V, en diferentes lugares. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, aquí en América ya estaban los grupos precolombinos creando sus culturas, y al mismo tiempo estaban
En la India estaba Buda hablando sobre su religión. En el mismo siglo V a.C. estaba Buda hablando sobre su religión en la India. Entonces, al mismo tiempo ocurrieron muchas cosas en el mundo. A eso que ocurre en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares, se le llama sincronía. Cuando los hechos van evolucionando y los fenómenos, las circunstancias al mismo tiempo se van, bueno, al pasar del tiempo van cambiando, a eso se le llama diacronía. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que saber y tienen que anotarlos en su cuaderno. Ahora bien, a la parte de la historia que se encarga de darle fecha y de ordenar todos los hechos históricos, a eso se le llama cronología y pone los datos históricos, los hechos en orden. ¿Por qué? Porque la historia es enorme. La historia abarca desde el 3500 a.C. hasta ahora. Entonces estamos hablando de más de 5000 años. 5000 años ocurren muchísimas cosas. Entonces para una persona es prácticamente imposible saber todo lo que pasó en 5000 años. Entonces mejor dividen la historia en partes y unas personas se encargan de un periodo y otras personas se encargan de otro periodo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablando de la introducción de la historia. Pueden escribirlo en el chat si tienen alguna pregunta también. ¿Okay? Entonces, sigamos. La historia escrita, es que la historia, propiamente hablando, comienza con el invento de la escritura. La escritura la inventamos los humanos aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo. Moisés dice que quiere hablar. Entonces le vamos a dar la palabra. Vamos a Moisés, ¿qué es lo que quiere decir? Ya está activado el micrófono. Ya, Moisés, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿O es que está atravesando solo la aplicación? Miren, el invento de la escritura ocurrió aproximadamente del 3500 años antes de Cristo, donde en el oriente, exactamente en la región de Mesopotamia, donde estaba una civilización llamada los sumerios. Los sumerios inventaron un tipo de escritura llamado cuneiforme. Utilizaban unas tablillas de barro y un pedacito, un palito, y escribían en el barro cuando estaba blandito y luego se hacía duro y ya quedaba escrito ahí lo que ellos querían llevar control. Sobre todo escribían para llevar control de la venta, de los comercios que ellos realizaban, porque es prácticamente difícil tener en mente cuánto usted vendió, cuánto compró de lo otro, y entonces para llevar un control inventaron escritura. Todo lo que el humano inventa, lo inventa con fines prácticos. La ciencia surge de la necesidad. ¿Okay? Se necesita algo, entonces el humano lo inventa. La escritura surgió de una necesidad de llevar un control, un orden de lo que hacían las personas, y en ese entonces el comercio era importante ahí en Sumeria. Luego también los egipcios crearon su propio sistema de escritura, que es el sistema jeroglífico. Ahí fue donde se inventó la escritura. Y surge la historia con la escritura porque hay registros, porque con la escritura se encuentran información que el historiador puede investigar. ¿Okay? Antes de la escritura, lo que hay es prehistoria, ¿sí? Después de la escritura existe la historia. Entonces la historia escrita nos permite reconstruir. El historiador es como un detective que anda buscando pistas de qué fue lo que pasó en la antigüedad. Por ejemplo, ustedes saben que hubo un diluvio que lo mencionan en la Biblia. Entonces el historiador quiere investigar dónde ocurrió ese diluvio realmente, porque en la Biblia lo mencionan, pero dicen algunas cosas, pero no profundizan mucho. Entonces el historiador va e investiga dónde pudo haber ocurrido esto, busca registros de otras culturas, aparte de lo que dice la Biblia, y trata de ir encontrando información hasta que llega a ciertas conclusiones. Entonces él confronta fuentes, investiga, dice, bueno, la Biblia dice esto sobre el diluvio, pero también aquí en la cultura sumeria dejaron escrito que hubo un diluvio y mencionan a otra persona que sobrevivió, no solo Noé. Entonces ellos empiezan a comparar y decir, pues esto puede haber sido de esta manera entonces. Y así se va investigando. También permite conocer el pasado para mejorar el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros comprendemos la historia, comprendemos los errores que cometieron nuestros antepasados. Y entonces al comprender que algunas decisiones que se toman causan más problemas que soluciones, entonces nosotros decimos, nosotros no vamos a cometer el error que ya cometieron nuestros antepasados.
Nosotros vamos a evitar eso porque somos inteligentes, porque ser inteligente es precisamente eso, no cometer los errores dos veces. Pero una de las ventajas entonces es que el historiador puede consultar las veces que sea necesario las fuentes históricas, la historia escrita. Por ejemplo, vaya, existen libros antiguos escritos por los historiadores más antiguos, como por ejemplo el padre de la historia, que es Heródoto. Él escribió 9 tomos de historia y uno puede buscarlos, ahora está en internet porque todo está digitalizado, pero antes la gente podía encontrar copias de esos libros y revisarlas y leerlas y tomarse todo el tiempo que él quisiera en leerlas. Esa es la ventaja de la historia escrita, que uno puede consultarla y detenerse a investigar al ritmo que uno quiera. Y la desventaja es que puede encontrar algunas cosas que no se entienden y entonces no hay quien le despeje las dudas, porque no hay una persona que esté viva desde esa época para que le diga, aquí lo que queremos decir es esto. Por ejemplo, vaya, en la antigüedad, un filósofo griego escribió sobre la ciudad perdida de la Atlántida. Escribió que existió en tal lugar y que ahí la gente vivía de tal manera, y menciona que los dioses se enojaron con esas personas y terminaron hundiendo ese continente y que ese continente se perdió una civilización entera ahí, la civilización atlántida. Pero como él lo escribió y él ya dejó de existir hace más de 2000 años, entonces ¿quién nos puede dar más información de eso? No se puede consultar, no se puede preguntar más, porque ya esa persona que lo escribió solo dijo eso y no dijo nada más. Entonces ese es el problema, es una limitación de la historia escrita, que uno no puede consultar más. ¿Okay? Ahora, esa es la historia escrita. Ahora, la historia oral ya es la que nos va a permitir conocer el punto de vista de las personas que sí están involucradas en los acontecimientos porque siguen vivos. ¿Okay? Y se puede reconstruir el escenario donde ellos vivieron lo que vivieron. Se puede entender mejor las costumbres, los valores, las aspiraciones, las creencias, desde la propia realidad de la que vivieron esas personas. Pero usted me va a preguntar, ¿pero es que hay gente viva de la historia? Sí, de la historia reciente. De la historia antigua, no, pero sí de la historia reciente. Por ejemplo, lo que pasó hace 50 años, una persona que lo vivió y que ya tiene 80 años, quiere decir que tenía 30 años cuando pasó eso y nos puede decir, porque es una persona que ya estaba adulta, pues. O lo que pasó hace 70 años, una persona que tenga 80 años y que todavía esté bien de salud y que esté lúcida, nos puede contar lo que medio recuerda cuando él tenía 10 años, o lo que escuchó de sus padres. Entonces, la historia oral sirve de mucho porque hay personas que nos pueden relatar lo que pasó. Por ejemplo, la Guerra Fría, que ocurrió entre los años 60, 70 y 80, muchas personas nos pueden decir con testimonio vivo de lo que pasó ahí. O por ejemplo, el viaje a la luna. Hay personas que están vivas todavía que trabajaron en el viaje a la luna. Entonces, tiene muchas ventajas uno poder ir y platicar con esas personas mientras estén vivas. La desventaja es que el tiempo que dispone la persona que los entrevista es poco, porque estas personas pasan ocupadas, tienen su vida y no pueden estar solo hablando de eso. Entonces hay que aprovechar al máximo cuando logran una entrevista. Y también una desventaja también aquí sería de que hay personas que prácticamente son inaccesibles para nosotros. Por ejemplo, imaginen las personas que trabajaron en el viaje a la luna, un historiador hondureño es muy complicado que pueda contactarla. Aparte de que está la barrera del idioma, que ellos hablan inglés. Entonces ahí está el detalle. Esas serían ventajas y desventajas. Voy a ver un mensaje que tengo aquí en el chat. Profe, ese es el tema de la semana pasada, ¿verdad? Sí, ese es el tema de la semana pasada. Yo les dije que se lo iba a explicar hoy. La explicación es muy importante porque esto va a venir en el examen. Mañana miércoles yo les doy el nuevo tema. El tema de esta semana. Así lo vamos a manejar. Ahora, las fuentes de la historia. Esto es sumamente importante. Los historiadores van a utilizar diferentes fuentes para recrear la historia. Y ahí vamos a encontrar que hay dos tipos de fuentes, las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas son los testimonios que fueron producidos directamente por el ser humano y que corresponden a esa época, a ese periodo. Por ejemplo, escritas podemos encontrar cartas,
las cartas que mandaban, por ejemplo, los apóstoles que aparecen en la Biblia, la carta de los romanos. O sea, un apóstol llamado Pablo escribió a un grupo de cristianos que vivían en Roma, le escribió una carta. Ahí está en la Biblia. Le escribió una carta a los que vivían en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, que eran ciudades griegas. Ahí les mandó cartas. Entonces hay cartas que uno puede encontrar de la historia antigua. Hay diarios, personas que escribían lo que les pasaba a diario, y se pueden encontrar diarios. Biografías, por ejemplo, diarios, el famoso diario, el diario de Ana Frank, que fue una muchacha que pasó lo del holocausto judío, de cuando lo mataron en la Segunda Guerra Mundial. Dejó escrito un diario, y a través de ese diario uno puede encontrar información. Documentos, leyes, esos papeles se pueden encontrar y se pueden consultar. También se pueden encontrar gráficos como dibujos, pinturas, mapas antiguos. Se pueden encontrar mapas antiguos y compararlos con los mapas modernos. Y se pueden hacer estudios históricos de esa época. Incluso el historiador puede utilizar videos que se hicieron, obviamente después que se inventó la cámara de video, pero estamos hablando de videos de 1920, de 1930, que ahí están los videos y se pueden consultar. Películas que se grabaron en los años 30 del cine mudo, fotografías que se tomaron, fotografías de hace 100 años, ahí se pueden encontrar. Y también tenemos fuentes orales como testimonios, relatos de personas que, como les digo, sobrevivieron, que están vivas de hace unos 50, 60, 70 años. Y las fuentes materiales, tendríamos viviendas. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa está la casa donde nació Francisco Morazán. Están los edificios antiguos de la época colonial, la catedral que fue hecha hace muchos años, ahí está para que uno la pueda estudiar y para que pueda analizarla. Se pueden encontrar tumbas de personajes históricos, utensilios que ellos usaban, adornos, cerámica. En los museos se encuentran muchas de estas fuentes históricas. Luego tendríamos las fuentes indirectas. Y aquí en las fuentes indirectas, pues básicamente estamos hablando de las interpretaciones que otras personas han hecho de lo que ya pasó. Eso se llama testimonio. Entonces son fuentes indirectas porque no es como quien dice alguien que lo vivió o alguien que lo escribió directamente en aquel tiempo, sino que es una interpretación que alguien hace después. Por ejemplo, cuando Heródoto escribió sobre las pirámides de Egipto en el siglo V a.C., él escribió lo que le contaron otras personas, porque él se preguntó cómo construyeron las pirámides de Egipto, entonces le consultó a otras personas y él lo escribió. Entonces es una fuente indirecta. Y después vienen otras personas y escriben interpretando lo que dice Heródoto. Es una fuente indirecta porque es una interpretación de otra interpretación. También fuentes indirectas pueden ser los periódicos antiguos. Por ejemplo, hay periódicos que uno puede consultar de lo que pasó hace 50 años y uno lee las noticias de hace 50 años y ahí puede ver noticias de lo que pasó hace 50 años y el historiador lo va a utilizar para su investigación. También revistas antiguas, enciclopedias, catálogos, son cosas que uno puede consultar como historiador y son fuentes indirectas porque son estudios de otros historiadores. Muy bien. Ahora, la asignación que yo les dejé, que me presentaron la semana pasada, la mayoría lo hicieron bien, es un cuadro comparativo de las ventajas y las desventajas de la historia del área escrita. Y otro es cuáles son las fuentes primarias y secundarias de la historia. Hay varios que no me han entregado la tarea tampoco, pero aquí se lo recuerdo. Son 2 tareas de 5 puntos cada uno. Y mañana dejo otra tarea que vale 10 puntos. Entonces es mejor ir saliendo de eso para que no se le vayan acumulando. Esta tarea la debieron entregar el viernes 16 de julio y todavía hay tiempo que la entreguen, pero ya no vale lo mismo, ¿no? Porque la puntualidad también es valiosa. Entonces hasta ahora